mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión voy a estar conversando con una compañera que ya es conocida por este espacio, por esta plataforma, la compañera Olga Tesorero del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CESENIS y también de la Red de Jóvenes Indígenas de El Salvador. Con ella vamos a estar desarrollando el tema Las mujeres indígenas celebran también el Día Internacional de la Mujer, con motivo de estar en el mes de marzo y que nos acercamos ya al Día Internacional de la Mujer. Quiero aprovechar para enviar un fraternal saludo a todas las comunidades de nuestros pueblos indígenas, a toda nuestra militancia, a todos los colectivos del Frente Intercontinental de la Mujer y especialmente a todas esas mujeres luchadoras que están organizadas dando la batalla por los derechos de la mujer en una sociedad, como decía Rosa Luxemburgo, donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Así que le voy a dar la bienvenida a la compañera Olga Tesorero para que se dirija también a nuestra audiencia con un saludo. Decir también de que este programa está siendo transmitido por Radio Latinoamericano y que también será retransmitido por Vivencias Musicales. Bienvenida, Olga. Adelante. Muy buenas tardes, gracias por este espacio tan importante que es este canal, que nos permite también a nosotros como pueblos indígenas poder difundir un poco de nuestro mensaje. Gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora. Excelente, no, muchísimas gracias y bueno, gracias por hacer el tiempo, por participar. Sabemos de que las agendas de ustedes son muy saturadas, pero este día, por supuesto, de que es para nosotros
Importante, este mes de marzo es importante porque estamos hablando de un mes que tiene mucha historia en El Salvador, mucha historia de lucha. Y comenzando, bueno, las mujeres, por supuesto, que han dado un gran aporte en la lucha por los derechos de la mujer, pero también hay que reconocer, tenemos dos fechas importantísimas en el mes de marzo, Olga, que significan muchísimo para el pueblo salvadoreño. Uno es el 12 de marzo, que fue asesinado el sacerdote Rutilio Grande, allá en el Painal, y el 24 de marzo, que fue asesinado Monseñor Romero, que fueron 12 grandes bastiones de las luchas populares por la reivindicación de derechos. Quisiera aprovechar también para enviar ese saludo solidario a todas las comunidades cristianas que este mes de marzo, por supuesto, tienen mucho que conmemorar y rescatar el legado de estos dos bastiones del pensamiento liberador, porque abrazaron la teología de la liberación para regresarle a nuestros pueblos lo que la colonia les arrebató. ¿Qué mensaje podríamos comenzar por ahí enviando un mensaje también y haciendo quizás un pequeño recordatorio, si se quiere, sobre qué significa eso para los pueblos indígenas? Porque más allá de que los pueblos indígenas tienen raíces mucho más profundas, pero también han sido las víctimas primeras de este atropello de la colonia, de la invasión, y la teología de la liberación iba justamente comprometida para reivindicar el derecho de los pueblos que fueron atropellados y devolverles lo que se les expropió. ¿Qué nos podrías hacer un pequeño contexto ahí, Olga? Tú que eres joven y que eres, bueno, representas también esas raíces profundas de nuestro pueblo. Gracias. Bueno, quizás comenzando que para las mujeres quizás no es una fecha de celebración este 8 de marzo, sino que viene siendo como una fecha conmemorativa, porque realmente aún no tenemos nada que celebrar, aunque hemos avanzado en la conquista de derechos como mujeres en general, pero aún falta mucho por avanzar en este tramo, porque sí es cierto, tenemos reconocimientos que se nos han dado, bueno, que hemos logrado conquistar en estos años, pero hay todavía sobrepasos agigantados que dar con respecto a esto, porque no es lo mismo que en un papel estén plasmados mis derechos a que cómo realmente se me van a respetar ya en la práctica. Porque vemos mucho de que respetemos a las mujeres, que no al acoso, pero en la realidad, para nosotras las mujeres hay cosas que no han cambiado mucho, por lo menos esta parte del acoso callejero. Hay leyes acá en este país que nos están defendiendo contra el acoso callejero, pero sin embargo aún vamos por la calle y escuchamos el típico silbido, el piropo, el famoso piropo, realmente no es un halago. Entonces, más que una celebración, es una conmemoración de todas estas luchas que muchas mujeres han venido dando durante tantos años, que quizás en un inicio ni siquiera se creyó y se veía como de qué están haciendo, o sea, no tienen que hacer eso, ustedes son mujeres, pero estas generaciones, a todas estas mujeres que se salieron del papel fundamental de ama de casa y dieron esa lucha para conquistar nuestros derechos como el voto, entonces a todas estas mujeres es de conmemorarlas en esta fecha, porque se sacrificaron realmente mucho para poder lograr todo lo que nosotros actualmente hemos estado logrando. Y bueno, me iría quedando por ahí para seguir avanzando en el tema. Sí, bueno, decir de que, bueno, el Día Internacional de la Mujer, por supuesto que no surge de los pueblos indígenas, sino que surge de la clase trabajadora, principalmente acá en Europa, que fueron, las mujeres fueron doblemente explotadas, digamos. O sea, uno es la explotación en la industria, o sea, justamente con la revolución industrial, pero también eran explotadas en el hogar, o sea, digamos, porque aparte de que tenían que hacer el trabajo de la jornada de trabajo en la industria, también tenían que hacer los quehaceres del hogar, y aparte de eso,
el abuso del hombre. Entonces, todo esto, por supuesto, que ha venido como configurándose y las mujeres se han ido incorporando justamente a reclamar ese derecho de que los hombres gozaban, simplemente porque venían de la clase dominante burguesa. Entonces, pero más allá de que fue una lucha que comenzó con la clase trabajadora organizada de las mujeres, y por supuesto que nosotros también como luchadores nos incorporamos a esa lucha, porque no puede ser una lucha aislada de la mujer, sino que tiene que ser una lucha mancomunada, o sea, porque yo lo acostumbro a decir así, nosotros luchamos por una nueva sociedad, una sociedad a la que nosotros le llamamos socialista, porque se supone, según las bases de ciencias políticas, que principalmente fueron los marxistas las que la desarrollaron, Marx, Engels y después Lenin y todo eso, eh, se ha llegado a la conclusión de que el sistema capitalista es una aberración que surgió de la necesidad de la producción de mercancías o digamos, para producir, pues, pero que ha venido a trastocar lo que sería como el balance del desarrollo. O sea, la humanidad ha venido, por supuesto, en una lucha permanente por su desarrollo, pero el capitalismo ha venido a darle un toque que lo ha llevado a incluso a elevarlo a la categoría de imperialismo, que es la invasión desenfrenada, por decirlo así, a los recursos naturales de todos los otros países y a invadirlos con sus mercados y a invadirlos con sus ideologías, con su cultura. Y esto, por supuesto, que afecta a los pueblos indígenas, porque ya, digamos, los pueblos indígenas estaban marginados con la colonia y viene el sistema capitalista con toda esa invasión de toda esa propaganda y toda esa explotación de recursos y fuerza de trabajo afecta a los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo se incorporan los pueblos indígenas también a defender sus derechos, pero también a reclamar los derechos que también la sociedad moderna, por decirlo así, la sociedad, aunque sea una democracia burguesa, pero son derechos, como el derecho al voto, por ejemplo. Los pueblos indígenas tienen ya su propia cosmovisión, tienen su propia organización, su propio sistema de organización. Sin embargo, les afecta el sistema creado a nivel nacional. ¿Cómo se incorporan ustedes o las mujeres indígenas a esa lucha que ya es generalizada, digamos, del derecho de toda la mujer? Lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, todas estas aberraciones que hay en la sociedad. No hay un sistema de educación, o sea, digamos, a los niños desde pequeñitos se les forma el respeto mutuo, pues, el respeto a la mujer como el respeto al hombre, pues. Pero al no haber esa sistematización de la educación, se da esta problemática y las mujeres son las primeras víctimas en el abuso del hombre machista, digamos. Una de las principales cosas quizás que como mujeres indígenas hemos comenzado a hacer es volvernos visibles, porque históricamente, después que siempre hemos sido como marginadas, se nos enseñó quizás desde pequeñas a que la mujer calladita se ve más bonita, dice por ahí, ¿no? O sea, que si yo hablo menos, me voy a ver mejor. Entonces, una de las cosas que desde acá de CECENI hemos comenzado a hacer es ir rompiendo esas creencias que se tenían, que las mujeres pues no tenían voz, que no podían expresar, y capacitándonos mucho. El año pasado hemos dado continuidad a un proyecto que teníamos, que era el Observatorio de Derechos de la Mujer Indígena. Este 2 de marzo concluimos la segunda etapa, donde pudimos actualizar datos sobre violencia, que hemos tenido, más que todo, los datos que más arrojó la encuesta es que la mayor parte de las mujeres indígenas, porque ya son datos desagregados los que hemos logrado, porque son en nuestras comunidades los que se han tomado, han sufrido violencia física y psicológica y económica. Son como los datos más grandes que está dando esta encuesta. Entonces, desde el momento en que uno va a la comunidad y comienza a hablar sobre estos temas, ya comienza la gente a hacerse visible, y aquí es donde comenzamos ya a darle un rumbo diferente a nuestra historia. Entonces ya no, el hombre me gritó, entonces todo bien, ¿verdad? Incluso
Cuando hemos estado dando estas capacitaciones en las comunidades nos hemos dado cuenta que la gente ni siquiera sabía que estaba sufriendo violencia, porque no han tenido acceso a este tipo de formación, que realmente tendría que darse desde la escuela. Pero no es solo quizás el derecho que yo tengo, sino que también los deberes que yo tengo que cumplir. O sea, no solo me voy a quedar con los derechos que yo tengo, sino que cómo voy a ir yo a mi comunidad a replicar todo este conocimiento que yo tengo para que las mujeres de mi comunidad también sepan cómo defender, sepan a dónde poder acudir en el caso de una denuncia. El sistema acá realmente está demasiado desfasado todavía, porque cuando hay algún tipo de denuncia por violación, revictimizan y vuelven a revictimizar porque la mujer tiene que contar una y otra vez su historia y lo primero que preguntan, ¿cómo iba vestida? ¿A qué horas iba? Independientemente de la hora y de la ropa que lleve puestas, nadie tiene por qué violentar mis derechos. Entonces, hay cosas que desde que nosotros comenzamos a hablar, desde que comenzamos a expresarnos, podemos ir cambiando poco a poco. Claro, este camino es largo. Imagínense cuántos años han pasado desde que se empezó la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Cuántos derechos hemos conquistado? ¿Cuántos derechos aún nos faltan por conquistar? Porque no es lo mismo conquistarlos que ponerlos en práctica también. Tenemos derecho a la educación casi en todo el mundo, pero ¿cuántas mujeres realmente están siendo parte del sistema educativo? Aún en las comunidades hemos tenido ese problema, que todavía se ve como que la mujer no puede ir a la escuela porque ella tiene que quedarse cuidando la casa. Entonces, todos estos patrones los vamos a ir cambiando desde el momento en que empezamos a ver con la gente y empezamos a explicarle cómo deberían de ir funcionando estas cosas. No es algo fácil ni algo que se valora rápido, pero sin embargo, conforme vayamos nosotros hablando y exponiendo nuestros temas, nuestros casos, me parece que por ahí le podemos ir dando un rumbo diferente a la historia de las mujeres en este país. Gracias, Olga. Bueno, decirte que ya entró también la compañera Isela Sánchez, que la estábamos extrañando, porque es la fórmula de este programa. O sea, que me decía de que estaba ahí saliendo de su trabajo, así que le vamos a dar la bienvenida. Un saludo, Isela. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, disculpas en primer lugar, ¿verdad? Porque tuvimos una reunión que se tardó más de la cuenta en mi trabajo, pero ya estoy aquí. Decirle a Olga que le agradecemos su participación y que hoy es un tema muy interesante para nosotras las mujeres, porque tenemos que reivindicar nuestro puesto en la sociedad. Gracias. De acuerdo, gracias a ti, camarada, que, bueno, saliste corriendo del trabajo y te incorporaste a esta trinchera también. Bueno, estábamos ahí desarrollando un poco el tema con la compañera Olga sobre las problemáticas que enfrentan como pueblos indígenas, que este tema del derecho de la mujer, o sea, comparado con las reivindicaciones de los pueblos indígenas, es relativamente nuevo, por decirlo así. Pero, sin embargo, han sido víctimas de esta sociedad impuesta con una cultura machista de dominación patriarcal y donde las mujeres son las primeras, bueno, son víctimas del sistema porque no gozan de igualdad de derechos. O sea, en muchos sentidos, en los trabajos, por ejemplo, no tienen los mismos salarios, no tienen las mismas oportunidades, con frecuencia son atropelladas por las patronales. Bueno, ya nos estaba comentando Olga también cómo son víctimas en la calle de todo ese acoso de los hombres que ven una mujer y empiezan a acosarla como objetivándola, pues, o sea, viéndola como objetos sexuales. Y eso, por supuesto, que es una batalla que tiene que darse, pero bueno, le preguntaba ahí a la compañera Olga cómo se incorporan ellos también a esta lucha de toda la sociedad, porque tiene que ser una lucha de toda la sociedad. No podemos cambiar el sistema si toda la sociedad no toma conciencia de la necesidad de cambiar patrones de conducta. Pero bueno, no sé si tienes algunas preguntas ahí, Isela, que pudieras hacerle a la compañera Olga para ir Sí, avanzando. sí, bueno, más que preguntas, ¿verdad? Son, digamos, reflexiones, porque sí, entiendo, esta es una lucha que la hemos nosotros llevado desde siempre, digamos, ¿verdad?
incluso estamos en este siglo y vemos que la situación sigue siendo dispareja, que las mujeres, a pesar de vivir en países industrializados, también seguimos siendo, digamos, marginadas a un segundo plano, ¿verdad? En el plano laboral, como tú decías, los salarios no son equitativos con los del hombre, las responsabilidades en el hogar tampoco son igual que las del hombre, aunque uno se da cuenta que la gente joven, las generaciones más modernas, ya van tratando de dividirse el trabajo de la casa en partes iguales, pero todavía uno se da cuenta de que hay esa barrera, esa brecha, ¿verdad? Y si, por ejemplo, me refiero aquí en Suecia, por ejemplo, que uno puede quedarse en la casa cuando tiene sus niños enfermos, que son pequeños, y que la caja del seguro te paga el 80% de lo que tú hubieras ganado ese día, ¿verdad? Ya vas perdiendo un poco, pero igual, no todos los gobiernos, no todos los estados te dan esa posibilidad de ganarte el 80% de tu sueldo ese día por quedarte en la casa cuidando. Y muchas veces acá uno ve que la mamá es la que más se queda. ¿Por qué? Porque el papá gana más. Y el papá al quedarse en la casa, entonces pierde más dinero que quedarse la mamá. ¿Entiendes? Entonces eso es como una bolita que se va creciendo y que se va creciendo porque a la hora también las cotizaciones para las pensiones, la cotización de la mujer es menor. ¿Por qué? Porque ha estado más tiempo en la casa cuidando los hijos y esas cosas. Entonces, yo pienso que es mucho, mucho que lo que tenemos que recorrer, ¿verdad? Y en ese sentido, yo entiendo que la situación de nuestras mujeres indígenas todavía es peor, porque hasta ahora siempre se ha tratado de invisibilizar la labor, el aporte de los indígenas y en este caso, sobre todo de las mujeres, ¿verdad? Entonces, así, Olga, ¿qué nos podrías decir más en relación a este tema? Porque es un problema, digamos, grave, profundo y que no, yo no le veo tan fácilmente que se le haya una salida de igualdad. Bueno, realmente, como le he dicho, no es fácil. Sin embargo, creo que es muy necesario comenzar como a dar esos pasitos pequeños. Tal vez las luchas ahora en esta época sean un tanto distintas a los años en que por lo menos se peleó el sufragio, o ahora tenemos medios diferentes de difusión. Entonces, creo que también las tecnologías en esta época pueden beneficiarnos al saber utilizarlas. No, por lo menos le hablaba yo de nuestro proyecto del observatorio. Esto nació en una idea de unos talleres de prevención de violencia y realmente ha tenido un impacto que nosotros no esperábamos que tuviera ese impacto tan grande, porque a través de este observatorio las mujeres nos hemos hecho visibles. Eh, por lo menos nos han hecho llegar de otras hermanas de otros países eh, que quieren replicar esta misma idea del observatorio en sus países porque no hay datos desagregados. ¿A qué me refiero con esto? Dicen la violencia contra la mujer. El 70% de las mujeres en El Salvador sufren violencia física, pero de ese 80% de mujeres de El Salvador, ¿cuántas mujeres indígenas sufren violencia física? No estamos reflejadas en los datos. Entonces, a nosotros todo este proyecto nos ha venido como ayudar también para acercarnos y ver la situación de violencia que a veces las mujeres mismas tampoco cuentan. Yo tuve la oportunidad de pasar un par de encuestas y entrevisté a una joven. Cuando yo le pregunté si ella había sufrido algún tipo de violencia, me miró a mí y miró a la mamá. No me dijo. Entonces, desde el momento en que empiezan a intimidar también en la casa, nos van enseñando a que estas cosas no se deben de contar, cuando nosotros tendríamos que empoderar a nuestras niñas para que estas cosas, si ellas sufren golpes, si sufren algún tipo de violación o tocamiento, ellas puedan informarnos, porque muchas veces el abuso sexual incluso se queda ahí en la nada porque no hemos sabido cómo orientar a nuestras niñas a hacer este tipo de denuncias.
O muchas veces pensamos que por ser niños, ellos no saben diferenciar estas cosas y terminamos por no creer la situación que los niños están pasando y entonces venimos a replicar otra vez este ciclo de violencia. Entonces, nosotros a través del observatorio hemos tratado de ir em, como que la gente vaya enterándose de los tipos de violencia que son, porque incluso hemos conocido uno que incluso para mí era un tanto nuevo, que es el simbólico, la violencia simbólica, y mucha gente se nos queda viendo, ¿y qué es eso? Incluso yo me quedé pensando que qué podía ser cuando yo lo escuché, y tiene que ver con todo este tema de la publicidad, que vienen y sacan a la mujer en bikini promocionando una llanta de auto, entonces también es violencia, y nosotros lo vemos todos los días, y es tan normal que es como, no puede ser cierto. Entonces, a medida que las mujeres van conociendo los tipos de violencia que existen, ellas pueden ir aprendiendo a defenderse y así poder ir también educando a las futuras generaciones, porque si no comenzamos a educar a estas futuras generaciones con estos cambios, pues tampoco vamos a avanzar nada. Sí, sí, es cierto, en eso en el comercio, por ejemplo, utilizan la figura de mujer como un objeto para llamar la atención, porque ¿qué tiene que ver la rueda de un carro con enseñar a una mujer en bikini, por ejemplo? ¿Verdad? No tiene nada que ver. Además, también el prototipo, las modelos que ponen flaquitas, bonitas, bien súper retocadas y todo eso. Y entonces, esa no es la realidad. Esa no es la mayoría de las mujeres que andan de esa forma y que pueden mantenerse esos cuidados y esa economía como para estar seguir haciendo los retoques y todas esas cosas que te pone la publicidad, ¿verdad? Y las niñas también las utilizan en todos esos concursos de belleza y cada vez son más chiquitas que la Barbie, que esto. Sí, sí. Es un problema de la cultura del origen, porque también nuestras mamás de alguna forma nos enseñaron a que en la casa, bueno, atender al marido, ¿verdad? Que el marido llega cansado del trabajo, pero yo también vengo del trabajo y también vengo cansado, pero yo soy la que voy a ir a cocinar. Entonces, no, pero tienes que servirle a tu marido, tienes que estar bien, tienes que esto. Entonces son patrones que le van dando a uno de conducta, ¿verdad? Y no aceptar la violencia que como que está pasando en mi persona, en mi casa, porque no solamente es violencia que te den un golpe, sino que el maltrato así verbal, que te menosprecien, que te digan palabras. Económico. Entonces, todo eso es violencia, pero nos han enseñado que violencia solamente es si ya me dieron un golpe y se me nota, porque si no se me nota tampoco es eso es violencia. Sí, incluso nosotros hemos tenido como, cuando hemos estado pasando esta encuesta y usted pregunta, ¿ha sufrido algún tipo de violencia? No. ¿Alguna vez le han golpeado, le han insultado? Ah, sí, pero solo cuando él está enojado. Entonces, todo ese tipo de cosas es tan importante que la gente las conozca como para ir cambiando estos patrones de conducta también. Sí, sí. Alonso, ¿querías decir algo? Bueno, sí, a mí me interesa conocer si hay una especie de sistematización, digamos, porque una cosa es hacer un diagnóstico de las consecuencias de toda esta violencia sistematizada, porque, digamos, el sistema capitalista de por sí ya es un sistema violento que violenta toda la existencia, pues. Y entre ellas está al objetivar todo, al mercantilizar todo, entonces la mujer, digamos, se vuelve un objeto para comercializar. O sea, y ya no, ni siquiera, digamos, porque una de las cosas que ha sido bastante, bueno, que es bastante generalizado, ha sido, por ejemplo, la prostitución. O sea, la prostitución es una explotación de las más, quizás, Antiguas. sí, y aberrantes. Pero a la par de todo eso, va todo un mercado de comercialización del cuerpo de la mujer y que va sembrando patrones de conducta en la sociedad, que ya es naturalizado que los hombres ven a una mujer y ven un objeto sexual. Entonces no es raro. Entonces, ¿cómo ir trabajando? Porque, digamos, si nosotros partimos del hecho de que el sistema capitalista es una aberración ya en sí,
Entonces, y que todo lo que toca, como el rey Midas, que todo lo que toca lo hace de dinero, entonces, porque comercializa con todo, entonces hay que identificar las causas de todo esto, que es el sistema, y cómo transformarlo. Pero no basta, o sea, ¿por qué lo digo? Yo he estado algunas veces en Cuba, en digamos, un hermoso país que tiene un avance tremendo en todas las áreas, pero todavía se ven patrones de machismo en Cuba, a pesar de que hay una gran labor de conciencia desde la primaria, bueno, desde los niñitos, pues cuando ya están en los pioneritos, que tienen la consigna seremos como el Che, ya desde ahí van sembrando los valores de igualdad, de compañerismo, de hermandad. Entonces, no es muy común, por supuesto que no lo es, pero lo que quiero decir de que una revolución que tiene ya 60 años de vida todavía no logra despojarse, a pesar de que tienen en su concepción como sociedad la igualdad de derechos. Entonces, no digamos para nosotros que tenemos un sistema capitalista, pero avasallador, un sistema neoliberal que rompe con todo lo que son patrones de conducta, morales, cultura. Entonces, ¿cómo hacer para crear conciencia de que solamente la sociedad organizada, transformándose de lo simple a lo complejo, puede ir rompiendo con todas estas cadenas de dominación, que no son solamente cadenas de dominación económica, sino que también cadenas de dominación culturales? ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de los pueblos indígenas? Porque entiendo yo que los pueblos indígenas tienen otra cultura, digamos, una división social de trabajo diferente, más, digamos, complementaria a una división social de trabajo que tiene el capitalismo en base a lo que es más productivo. Realmente ha sido un proceso un tanto difícil porque en la actualidad y con todo el proceso de nosotros de guerra que hemos tenido en el país, la invisibilización que hemos tenido, eso como que ha venido también a opacar mucho de las tradiciones que no teníamos en nuestros hogares y esto ha contribuido a que este machismo se vea disparado también. Sin embargo, con esta iniciativa del observatorio que nosotros tenemos, ha sido bastante interesante ver cómo ha ido funcionando porque llegó un momento en que fue, bueno, pero solo las mujeres nos estamos capacitando, solo las mujeres estamos entendiendo lo que es este tipo de violencia, entendemos violencia espiritual, violencia ambiental, física, psicológica, pero ¿y los compañeros? Ellos sabrán de esos temas también porque se cree o se mal cree quizás que cuando vas a una charla de género, si vas a ser del otro equipo, le dicen y empiezan con esos temores de que te van a cambiar la mente. Entonces, en todo eso que hemos avanzado en el observatorio, hemos tenido un taller de masculinidades. Y fue muy interesante el ejercicio porque nuestros hermanos, aunque hemos tratado de avanzar mucho en la parte de igualdad, cuando les propusimos de que fueran a los talleres fue como, yo no lo necesito. Entonces, comenzando de ahí, hemos empezado a dar ese pasito. Ya los que logramos que fueran fue como, miren, no es lo que yo me imaginaba. Yo pensé que me iban a hablar de otras cosas, pero no sé. Y son cosas que sí pasan en las comunidades, entonces hemos logrado avanzar un poquito en comenzar a cambiar esa concepción desde los compañeros también, porque incluso si usted ve acá en empresas de este país, cuando van a charlas de género, ¿quiénes van? Van las mujeres. Entonces creo que desde ahí, y no solo en nuestras comunidades, sino que quizás a nivel general, comenzar también, que no solo las mujeres nos capacitemos en estos temas de prevención de violencia, sino que también a los hombres, porque también ellos forman una parte muy importante de la crianza de los niños en el presente y futuro también, porque hay que empezar desde las nuevas generaciones. Quitarle esa concepción a los niños de que, mira, ella es tu novia, mira, él es tu novio. Hay que dejarlos vivir estas etapas tan bonitas que son la niñez, sin tener que comenzarles a meter todas estas cosas destructivas que a la larga pueden venir a terminar creándole
efecto psicológico nocivo a los niños. Entonces, desde la concepción de nuestras organizaciones, de nuestra familia, tenemos que ir comenzando a hablar sobre esos temas, porque incluso yo lo veía de mi familia cuando a mi papá, yo recuerdo de pequeña que mi papá solo la volvía a ver y era como, ay, no tiene tortillas, no tiene tenedor. Entonces, ya ahora la cosa ha cambiado. Mi papá ha entendido que el rol de mi mamá no es servirle y que todos, media vez comencemos a trabajar en el seno familiar, todos vamos a aportar lo mismo. Entonces, ha sido bastante difícil, sí, pero podemos lograr estos cambios. Logramos trabajarlos desde la niñez también. Sí, yo creo que has tocado un punto muy importante, Olga, y ese de que en realidad no son las mujeres las victimarias, sino que son los hombres. O sea, precisamente porque el sistema nos ha educado como hombres a ser los machos de la sociedad. Entonces, eso hay que romper. Eso es una cultura aberrante de dominación, de atropello. Y eso empieza, digamos, por identificar, por eso decía que hay que hacer el diagnóstico y, digamos, tener una sistematización de educación, identificar cuáles son los patrones de dominación de la cultura, principalmente la capitalista, pues, porque, bueno, yo no tengo gran experiencia de países socialistas, o sea, conozco la única experiencia de Cuba, pero está costando, o sea, siempre se mantienen esos patrones. Por ejemplo, una de las cosas que son viejísimas, esto viene desde la época de la nobleza, esto ni siquiera es del capitalismo, sino que es del feudalismo, eso de las princesas y los príncipes, y que van formando a las niñas, que son las princesitas, y los niños son los príncipes que las salvan, y se va creando toda una cultura de dependencia, vienen las películas, los cuentos, que son muy bonitos los cuentos, o sea, fantasiosos, pero siempre con esa relación de dominación. La mujer siempre es débil, el hombre siempre es el que salva a la mujer. Entonces, y se va creando toda una cultura de dependencia que las niñas se sienten felices con el vestidito de princesita y con todos esos cuentos que los están repitiendo, repitiendo. Disney se ha hecho rico en eso de repetir el patrón de dominación. Entonces, ¿cómo llegarle a la sociedad? Porque está rompiendo paradigmas. O sea, porque a la gente le gusta. Es como las novelas, a la gente le encantan las novelas. ¿Y qué es lo que reflejan las novelas? Un sistema de dominación, donde hay los ricos que viven en sus grandes mansiones y tienen ahí a las mujeres de sirvientas y muchos, incluso yo viví un tiempo en Guatemala y lamentablemente en Guatemala, ¿quiénes son las sirvientas? Las mujeres indígenas. O sea, digamos, una sociedad de clases pero bien marcada donde los pueblos indígenas son las víctimas, siempre. Entonces, ¿cómo crear una estrategia para hacer el diagnóstico de causas y, digamos, combatir el efecto de esas causas? Una de las cosas más importantes que hemos notado es la organización. El organizarnos desde la comunidad, comenzando quizás por el hogar, porque muchas veces nos vamos a la organización, me voy solo yo y la familia se queda ahí. Entonces la organización es vital para este tipo de avances, porque conforme nos vamos organizando, vamos aprendiendo en comunidad y ya vamos como identificando nuevas cosas que podemos ir tratando a corto plazo, porque es de ir viendo también lo del corto plazo. Creo que sería quizás como la parte fundamental para poder comenzar a romper barreras también, y lo hemos visto históricamente que las mujeres organizadas son las que han logrado dar estos avances en la reivindicación de derechos. Porque si yo voy y jalo por mi lado y aunque yo me ponga a gritar, lo que van a decir, ah, esta está loca, pero ya si somos un grupo de mujeres que nos vamos organizando y vamos proponiendo cuestiones que sean como flexibles, que sí se puedan lograr, entonces vamos a ir avanzando también. Claro, no, eso es fundamental. Incluso, bueno, yo quiero aprovechar el espacio, disculpa, Olga, pero felicitar al FMLN que tiene los nuevos estatutos y en los nuevos estatutos se regula la participación de la mujer 50-50. Esto es un gran avance, o sea, porque si no hay cuotas de poder, digamos, o sea, difícilmente por autonomía se va a lograr. O
sea, partiendo del hecho de que la mujer, al negársele la participación en los espacios de poder, entonces no pueden adquirir en parte el conocimiento y en parte la experiencia para poder competir con los hombres que casi por naturaleza tienen ese puesto reservado. O sea, porque ha sido así, desde épocas muy remotas, ha sido el hombre que ha dominado los espacios públicos. O sea, precisamente porque, bueno, la selección natural de la naturaleza humana ha hecho de que el macho siempre se impone, pues el macho, la fuerza y todo eso. Entonces ha ido creando esos patrones de conducta que los más fuertes son los que agarran los espacios y la mujer se ha sido relegada a estar a la sombra del hombre. O sea, incluso, bueno, ha sido la costilla del hombre para muchos. Entonces, lamentablemente, pues, entonces hay que romper con eso. Y si no hay sistematizaciones, porque ya no está dentro de la capacidad del individuo ni siquiera de las comunidades, sino que tiene que estar institucionalizada para que se respete. Pero también a la par de la institucionalización y los reglamentos, las normas, tiene que ir la educación. O sea, la educación para que puedan también ser parte activa y efectiva de los procesos. Así es que creo yo de que por ahí sería una forma también de ir fomentando la participación de la mujer en los espacios públicos, en los espacios de poder, y que no se vea esto como una amenaza para los hombres, sino que al contrario, que se vea que esto es un complemento, porque las mujeres bueno, nos complementamos como sociedad, pues. ¿Qué organizaciones son las que existen, digamos, dentro de la vida de los pueblos indígenas que reivindican el derecho de la mujer, así organizadas? Pues quizás contarles un poquito que esta iniciativa que estamos trabajando la está apoyando fuertemente la Embajada de Canadá acá en El Salvador y ONU Mujeres, que han sido aliados increíbles en el impulso de este trabajo. Son los que han estado trabajando, si no me equivoco, aproximadamente 2 años que hemos estado trabajando con el observatorio. Son los que nos han dado todas las herramientas que hemos necesitado para capacitar a nuestras mujeres. Entonces son como las organizaciones que más realce nos han dado a la Red Nacional de Mujeres Indígenas de acá en El Salvador. Bueno, excelente. Camarada Isela, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario, una reflexión. Solamente yo no escuché cómo se llama, cuál es la otra organización que dijo, además de la Embajada de Canadá. ONU Mujeres, acá en El Salvador. ONU Mujeres, ajá, de la ONU. De la ONU, exacto. Interesante, sí. Sí, yo pienso que es una tarea de todas y de todos, ¿verdad? Y comienza, como tú decías, desde el seno familiar, desde la casa, desde la orientación que los hombres le dan a las mujeres y de las mujeres también hacia los hombres, a los hermanos, a las hermanas, el trato que tiene que ser más igualitario, más de confianza, más de seguridad de que nosotros también podemos, ¿verdad? Siempre nos han tratado como el sexo débil, han dicho ellos, el sexo débil, ¿verdad? Y no es así, no es así, porque la misma historia nos dice y nuestras mismas realidades en nuestros países. Por ejemplo, en El Salvador, en Centroamérica, ¿cuántos hogares son compuestos solamente por mujeres? La mamá, la abuela, los hijos, pero en muchos hogares no hay figura paterna, ¿entiendes? Y son hogares que salen adelante y son mujeres que luchan y son mujeres que aportan a la sociedad y al trabajo y a la vida y entonces siguen manteniéndonos a nosotros en un segundo plano, que eso es injusto y nosotras mismas debemos siempre luchar porque se nos dé nuestro lugar en la sociedad al lado del hombre, porque no se trata también de ponernos a las mujeres en contra de los hombres, no es eso, sino que entre todos hacer una fuerza para salir adelante. A mí me quise hacer un comentario más, según lo que decía de los estatutos del partido. Creo que también es importante que además de poder tenerlos escritos, que esto quizás se nos da a nivel de todo, que las mujeres generalmente nos ocupan de relleno. O sea, como vamos 50-50, vayamos y a la compañera que menos habla, porque así ella va a hacer lo que nosotros queramos. Entonces también estas prácticas son de tenerle mucho cuidado
y ver cómo lo vamos enrumbando de manera de que en vez de restarnos nos vayan a sumar más, quizás más protagonismo también a todas. Sí, no, yo quiero aprovechar, ya que tú dices eso también, Olga, que es importantísimo que toda nuestra militancia tenga una actitud verdaderamente revolucionaria. Nosotros tenemos unos estatutos, tenemos una carta de valores y principios y objetivos del partido, donde eh, describen o presentan, por decirlo así, una lista de valores y principios que nosotros debemos abrazar. O sea, que eso es lo que más se acerca a lo que sería la conducta del hombre nuevo, o sea, un verdadero revolucionario. Entonces, y esto es importante que nosotros no lo tengamos como letra muerta, sino que también nos lo exijamos. Entonces, y para eso es necesario que hayan también instancias que puedan actuar, como el Tribunal de Ética, por ejemplo, y que no sea una cosa burocrática, sino que de oficio deben de estar permanentemente monitoreando si se cumplen a cabalidad esos valores y principios, que es lo que nos hemos comprometido, porque eso es lo que hace, digamos, esto es lo que hace estable el proceso, porque se cuenta con hombres y mujeres que abrazan los mismos ideales, que tienen los mismos valores y los mismos principios, y lo saben identificar. Cuando alguien, por ejemplo, atropella a alguien, se identifica qué valor o qué principio se está violando. Entonces, y eso no debe ser aceptado. Tiene que haber una... nosotros decimos que los revolucionarios tenemos que apegarnos a una ética revolucionaria que está por encima de la ética formal, porque la ética formal es la que rige, por decirlo así, es el contrato social de los estados o las naciones. Pero la ética revolucionaria es la conducta correcta de una persona que se apega a la justicia, porque la justicia está entre la moral y el dogma, digamos, o la ley, la legalidad. Entonces, la justicia tiene que ser esa de que mide correctamente el nivel de la acción. Entonces, por eso es importante de que nosotros nos vistamos con esos valores, con esos principios, porque es el chaleco moral que llevamos. O sea, porque si no, no tenemos con qué solvencia reclamarle a alguien que esté cometiendo un abuso, un error. O sea, porque nosotros mismos lo estamos haciendo. Entonces, y ahí viene la corrupción. Digamos, eso es importante, porque la corrupción no solamente es el que se roba dinero, malversa fondos, no, la corrupción es toda la violación a una ética revolucionaria. Entonces, nosotros tenemos que ponernos por encima de eso. Así que mi llamado es a toda nuestra militancia a ser vigilantes de que se respeten los valores y principios. Y eso que está diciendo la compañera Olga, o sea, de utilizar a las mujeres como rellenos, a los que menos posibilidades tienen de ganar una competencia, para darle el paso al que más se quiere promover. Eso es aberrante, o sea, porque tiene que ser una lucha de igualdad de condiciones. Digamos, si aquí todos queremos dar un aporte a la sociedad, tiene que ser sobre la base de la genuinidad. O sea, tiene que ser sobre la base de que nosotros sí de verdad queremos servirle al pueblo y no servirnos del pueblo. O sea, porque eso yo quiero que le quede claro a toda nuestra militancia. Ningún funcionario de nuestro partido, por lo menos, debe considerarse sede de poder. O sea, porque son funcionarios que han sido electos para que ejerzan poder que el pueblo les ha depositado, porque el pueblo es la sede del poder. Pero Isela, nos vamos acercando al tiempo. Yo quisiera leerle unos comentarios o mensajes aquí a la compañera Olga. Decir Rodrigo Melara, aquí estoy participando de la transmisión. Dice, bueno, un saludo a Rodrigo, que está también conduciendo el círculo de estudio de educación popular de estos programas en Suecia. Alberto Rodríguez, saludos compañeros, compañeras del Frente Intercontinental alrededor del mundo, y un saludo a la compañera invitada Olga. Ramón Flores, gracias al Frente Intercontinental por informar al mundo y especialmente a los salvadoreños en el exterior del acontecer político-social en nuestro país. Viva Marzo Heroico, y la lucha sigue junto al FMLN. Méndez, buen tema. Sigamos trabajando en la cultura para erradicar el machismo, que los hombres sientan normal, por ejemplo, cocinar, etc. Viva el FMLN. Hugo García, saludos desde Suecia a nuestras mujeres indígenas organizadas y luchadoras por sus derechos. Cieno Cruz, saludos desde Los Ángeles, California. La lucha continúa.
Miriam Reyes, el capitalismo y el patriarcado van de la mano. Los dos sistemas son opresión y explotación. Correcto. Saludos desde California. Sergio Orlando Ortiz. Saludos, Olga Tesorero, desde Morazán. Ramón Flores. Ejemplo de discriminación es el evento de Miss Universo en El Salvador. Correcto. Méndez dice, por ejemplo, hasta la niña del dictador usan ahora para promocionarse. ¿Sí? Las charlas de género deberían también incluirse dentro del programa educativo del partido. Es correcto. Todos los invito a combatir nuestros antivalores, dice. Yair Guevara dice, saludos a todos los compas desde Denver, Colorado. Agustín Fraguno Martí, un gran saludo desde Milán, Italia. 8 de marzo son todos los días. Que vivan los nuevos estatutos del FMLN. Y dice Olga Tesorero, ¿qué opina sobre la política de alianzas que está promoviendo el FMLN? También felicitaciones, dice Méndez desde Canadá, Ottawa. Felicitaciones a nuestro coordinador Alonso Acosta. Ah, disculpe que no lo vi, que decía a mí. Por poner la bandera del FMLN, sí, bueno, la puse porque me hizo la crítica la compañera. Yo la tenía al revés porque la tenía enfrente, pero ahora ya la pasé para atrás. Pero gracias, Méndez. Y dice en alto también. Bueno. Bueno, no sé, Isela, ahí para ir concluyendo, tal vez alguna reflexión y después le damos la palabra a Olga para que también vaya cerrando con una reflexión y algún mensaje final. No, bueno, solamente decirles que el miércoles es el día de nosotras, ¿verdad? Por el calendario, aunque como dice el compañero de Italia, todos los días deben ser 8 de marzo. Pero sí que lo conmemoremos con reivindicaciones y siguiendo que la lucha sigue, ¿verdad? Y agradecer a la compañera Olga por estar presente con nosotros este día. Así es. ¿Alguna reflexión ahí final y un mensaje, compañera Olga? Bueno, pues primero que nada agradecer el espacio que siempre nos están brindando este día para poder exponer los temas que como pueblos indígenas también nos pertenecen. Y me encantó ese mensaje que decía que los hombres tienen que quitarse el miedo a cocinar. Hay muchos que creen que por cocinar se van a hacer mujeres, y no. Hay un método de crianza de pequeños, perdón, el comercial que se llama método Montessori. Yo lo he comenzado a leer porque ayudo con el cuidado de un sobrino y me encanta porque dice que hay que crear seres humanos que sean independientes, que una niña no tenga que depender de un niño y que un niño no tenga que depender de una niña. Como estamos acostumbrados que la parte de la fuerza la tiene que poner el hombre, ¿verdad? Y que la parte del cocinar, de arreglar la casa sea la mujer, sino que sea un trabajo en conjunto y que los niños y niñas vayan creciendo con esos patrones de igualdad, de cuidado de ellos mismos, que no tengan que depender de otros seres para irse cuidando también. Y pues, sin más, agradecer este espacio y sigamos reivindicando derechos cada vez que podamos hacerlo. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti, Olga, gracias, Isela. Leer un último mensaje, dice Rafael Santos, que vivan las mujeres organizadas. Es correcto. Bueno, no, yo decirle también a la sociedad salvadoreña, bueno, principalmente a nuestra militancia, que nuestros veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas, tienen una gran experiencia también de trabajar mancomunadamente, desarrollando todas las labores. Cuando nosotros estábamos en los frentes de guerra, nosotros lavábamos la ropa, cocinábamos, hacíamos todos los quehaceres que le corresponde a cualquier ser humano, pues. Las escuadras nos turnábamos porque hacíamos la comida nosotros mismos. Entonces no es nada extraño para nuestros combatientes que siguen ahí. O sea, digamos, el FMLN se nutre de esa experiencia, de esa fuerza, de lo más de vanguardia, por decirlo, de la sociedad, porque tiene conciencia social. Y espero que también en su momento la mayoría también tenga conciencia de clase, porque no es lo mismo. Una cosa es sentirse que uno tiene derechos, que está atropellado, que tiene un enemigo que lo atropella,
pero si no identifica que ese enemigo es una clase dominante que tiene el control de la economía y es el que garantiza el atropello, la dominación para mantenerse en el poder, nunca vamos a transformar eso, porque siempre nos engañan. Vienen esos burgueses, pequeños burgueses, demagogos, de derecha, se visten de izquierda, y lanzan un proyecto populista, se ganan el corazón de la gente, lo votan y lo condenan a 5 años más. Así es que el reto es la organización popular para construir poder popular, donde sean las comunidades las que formulan, ejecutan, controlan y evalúan su gestión, porque son ellos los que tienen que administrar sus recursos, son ellos los que tienen que decidir qué políticas se van a desarrollar en sus comunidades para garantizarse el bienestar social. Eso es importantísimo y cuando vayan a promover, vayan a proyectarse para conquistar poder político formal, tiene que ser en la base de que los que lo representan son personas que no son sede de poder, sino que son delegados del pueblo que van a ejercer el poder del pueblo. No van a enriquecerse, no van a crearse cuotas de poder para sentirse superiores al pueblo. No, es el pueblo mismo que tiene que estar representado en esos espacios de poder. Yo sí quiero hacer ese llamado a que ya no nos sigamos engañando con ese electoralismo. Si bien es cierto que hay que participar en los procesos electorales para conquistar espacios políticos formales, pero no caer en el electoralismo, porque no es eso la solución. La solución es la organización popular y construir poder popular. Así es que con eso nos despedimos agradeciendo a Olga Tesorero por el tiempo, el espacio, el conocimiento que nos brinda, también a la compañera Isela Sánchez por estar acá acompañando, conduciendo este programa, y por supuesto enviando este saludo a todas nuestras mujeres organizadas, mujeres revolucionarias que luchan por un mundo socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Un gran abrazo para todas y todos. El 8 de marzo a la calle a marchar, porque hay que reivindicar los derechos, hay que hacerse sentir en las calles. Agradecemos a todos los que se conectaron, compartieron, comentaron, y especialmente a la audiencia de Radio Latinoamericano, de Vivencias Musicales, y por supuesto exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. No más persecución política en El Salvador. Dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos y que viva el FMLN. Vamos a cerrar la cámara para terminar con un pequeño videíto. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.